Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, por ti mi linda dama de mi vida entera. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a otro programa del micrófono de Alicia Perris. Es un regalo de verdad inesperado porque fue deprisa entrevistar al que probablemente sea uno de los folcloristas e investigadores más respetados desde hace décadas, Joaquín Díaz. Maestro, ¿qué lo trae a Madrid, a la SGAE, en los últimos días del verano? Pues estoy en este momento implicado en un ciclo de los que está organizando la Fundación SGAE, dedicado exclusivamente al folk, o al folclore, o a la música de tradición, a la música de raíz, o todo lo que se quiera llamar. Y he tenido pues muchísimo gusto en presentar algunas de las personas que a mi juicio están haciendo una labor más interesante en este momento. Luis Delgado, un grupo que también en el que también interviene él, que se llama Vivere Memento. Después mi sobrino Germán Díaz, que el tema de la instrumentación, sobre todo de la zanfona, es un verdadero virtuoso. Lidia Pujol, una cantante catalana que precisamente ha presentado un trabajo que dedicó a la cantautora Cecilia. Y finalmente Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio, que es un gran instrumentista, y Eliseo Parra. Y con eso pues hemos hecho un ciclo que yo creo que ha sido muy positivo, tanto para el género, para la música de tradición oral, como para los que hayan podido verlo, que queden satisfechos de ello. La música sefardí, tan querida en Radio Sefarad por razones homónimas, obvias, por la que usted incursiona con honores, tiene muchos programas en Radio Sefarad, pero esta charla es muy especial, porque yo estuve mirando y no encontré, por lo menos recientemente, una entrevista con usted. Cuéntenos cómo llegó a la música sefardí y por qué le interesa en ese compendio de músicas folk que usted ha manejado desde siempre. Pues yo creo, tengo la sensación a estas alturas, después de muchos años de haber cantado música judeo-española y de acercarme un poco a la cultura sefardí, tengo la sensación de que me tomé la cultura de los judíos españoles como una segunda patria en la que podía revivir cosas que no había podido vivir, curiosamente, ¿no? Y en otros tiempos. Exactamente, y a través de la emoción, yo creo, y de las sensaciones, de los sentimientos que veía en esos repertorios, llegué a amar, a querer toda esa cultura que en cierto modo, pues también era española, y durante muchos años, muchos siglos, vamos a decir 5 siglos, pues estuvo casi oculta o solamente disfrutada por las familias o por el folclore sefardí es muy familiar. De puertas adentro, ¿no? Exacto. Incluso ligado a las celebraciones. Exacto, las celebraciones familiares y también las religiosas, claro. Entonces, me entusiasmé y me propuse, en cierto modo, hacer una visión desde fuera, pero también un poco desde dentro, puesto que recogí mucho material de familias sefardíes, pues hacer esa visión más generalista para que mucha gente que no tuviera relación con los judíos españoles pues pudiera disfrutar de ello. Sí, además había mucha población en lo que mi abuela, que era de Burgos, llamaba Castilla la Vieja. Todavía no Castilla y León, sino Castilla la Vieja. Sí. Estuve así casi 24 horas siguiendo un poco cuando usted me confirmó la entrevista, y encontré el programa de radio y televisión de Palabras contra el Olvido.
gran programa. A mí me vino muy bien porque es un pantallazo cronológico fantástico. Y usted ahí coincide con varios compañeros de viaje, de vida, como Amancio Prada, Luis Delgado, del que estaba hablando, Cecilia, tan querida y tan brevísima, Paco Ibáñez, tan querido también y conocido, Marina Rosell. ¿Qué es lo que lo une a todas estas personas, a todos estos artistas, ¿no? Pues yo afortunadamente he tenido que disputar un poco con mis colegas, porque he tenido una vida muy breve como intérprete, ¿no? Entonces, el no competir, por decirlo así, en ese mundo tan raro, tan difícil de los escenarios, pues ha hecho que sea muy amigo de muchos intérpretes de mi época y posteriores, ¿no? Porque no había ningún interés por medio, ¿no? Entonces, yo con todas las personas que mencionó y con muchas más, pues he tenido muy buena relación, en el sentido de que si ha habido que ayudarles en algo o he tenido que pedirles algo, pues siempre ha habido una correspondencia y la verdad es que hemos tenido muy buenas sensaciones y muy buena relación. Porque usted, aparte de su trabajo con la gente en los pueblos de recolección, de lo que es un relevamiento lingüístico, histórico, musical, ha sido, como se dice ahora, sponsor o editor de muchos otros, incluso de otros ámbitos que no sean el folclórico, ¿no? Usted ha dicho, he comparado la tradición con un río pasado y porvenir. En esa mezcla, voy a juntar dos digamos, pensamientos en esa mezcla, en esa variedad de músicas de la península, ¿no? Que entroncan con la idea de un río musical y también de la vida de uno y de la vida del lugar que uno recoge, ¿no? Efectivamente, a mí me parecía pues un buen símbolo, ¿no? El río, por un lado está el agua, que es algo que vivifica. Por otro lado está ese corto recorrido desde un nacimiento, pasando por diferentes etapas hasta llegar a desembocar en ese digamos gran mar de la tradición y convertirse en un repertorio común. Pero luego además el río pues lleva aguas superficiales, aguas más profundas. Nosotros nos situamos en un lugar en el que vemos solamente la parte que nos toca a nosotros, pero intuimos que viene de más atrás y sabemos que va a seguir, que nos va a superar en el tiempo, ¿no? Y lo que capilariza, hablando en términos geológicos, ¿no? Hacia abajo y se extiende y los acuíferos esos que quedan, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta en la vida o en la metáfora esa del río, que las aguas que van por debajo de tierra tienen también una importancia enorme, y a veces simplemente con hacer un pozo pues sabemos que existen y que tienen además una vida propia, ¿no? Y que eso está ahí y puede vivificar tanto los repertorios como las personas en cualquier momento. Yo voy a ir un poco en zigzag para no aburrir a los oyentes y porque me parece, lo hice un poco al correr de la conciencia, ¿no? Como decían, de la novela del comienzo del siglo XX, ¿no? También usted ha comentado que hemos fracasado en muchos ámbitos. Lo podría ampliar un poco más. Yo suscribo, tengo una sensación de fin de ciclo, no solo a lo mejor personal, pero sí de etapas que se han cerrado definitivamente, de haber roto las vestimentas viejas y no tener preparadas las nuevas, ¿no? Creo que está todo el mundo que piensa un poco a nivel planetario, aunque suene muy pretencioso porque estamos relacionados, tiene esa sensación de vacío, de espera, un poco bastante angustiosa, ¿no? Por lo que se ve, se oye. Sí, bueno, la angustia yo creo que es una virtud o un vicio del siglo XX, ¿no? Nos hemos angustiado excesivamente, pero sí que es verdad que yo
pienso que el mundo, por lo menos entre comillas, ese mundo que nosotros conocíamos y que habíamos construido o ayudado a construir, yo creo que ha terminado. Es decir, ese mundo hace tiempo que finalizó y que probablemente no volverá tal y como lo conocimos. Lo que podemos hacer en este momento, sin duda, es reflexionar y ver qué cosas hemos hecho mal, que son mucho más de las que hemos hecho bien, porque probablemente hemos construido una sociedad que no sé si merece la pena para nuestros descendientes. A mí me da a veces un poco de miedo pues ver en qué se están convirtiendo las ciudades, que eran el arquetipo de lo que la sociedad podía desear, ¿no? Y hoy día yo creo que hay mucha gente que huye de ellas porque no ha encontrado en ningún momento ni en ningún lugar de esas urbes enormes y en muchas ocasiones vacías, ha encontrado precisamente lo que no buscaba, ¿no? En los años 60 en España fue yo creo una constante el repetir que el futuro estaba en las grandes ciudades, que ahí era donde se iba a desarrollar la cultura, la educación, en fin, y todo eso yo creo que no ha sido así. Por eso mucha gente ahora pues pone los ojos en el campo. Estamos un poco como los clásicos, volviendo a ese locus amoenus. El locus amoenus, efectivamente, a ese lugar en el que uno está mucho más cerca de la naturaleza, que es algo imprescindible para el ser humano, y comprende mucho mejor la evolución de la sociedad en los últimos tiempos y cómo podemos hacer algo mejor. En ese sentido es en el que yo, en fin, confieso mi fracaso, porque yo pensaba que la sociedad podría reaccionar en los años 60, y muchos de mis compañeros y de mis colegas estaban en la misma idea. Podíamos hacer algo mejor, y ese algo mejor, pues no, yo creo que no hemos, a lo mejor hemos puesto, digamos, nuestra guinda en ese pastel, pero una guinda al final es un adorno. Hemos vuelto a la idea del renacimiento, de los sí. burgos, ¿no? O sea que ese modelo post-Edad Media que hemos intentado desarrollar con rascacielos, sí. Me parece que no ha funcionado 2 veces históricamente, ¿no? Bueno, ¿qué me podría decir de los temas del cancionero tradicional y del sefardí? A mí me resultan, he estado escuchando, bueno, mucho material, modestamente, en poco tiempo, pero muy intensivamente, y me resultó, bueno, al final acabé en una especie de estado entre la levitación y la depresión, porque es melancólico. Sí. Algunas historias son fallidas, otras son truculentas, ¿no? Me dolió, para contar algo, la de la loba que van a cazarla porque se robó una cordera, por ejemplo. Sí. Los incestos, bueno, en las clases aristocrática, en los reyes, en los pastores, ¿no? Es terrible, ¿no? Y luego el papel de la mujer, que ahora es inevitable hablar, aunque las mujeres hemos existido desde siempre y también hemos sido algunas muy luchadoras y hemos marcado caminos, ¿no? Es en ese momento el de víctimas, ¿no? Abuso, sumisión, amores contrariados, ¿no? Es un repertorio lleno de negatividad, en una música fresquísima y deliciosa, pero con una carga de profundidad importante, ¿no? Sí, yo creo que ese repertorio es la misma vida, es la misma vida. Que no es algo maravilloso, sino que es ni fácil, y que es lo que es. Lo que sucede es que ese repertorio lo hemos ido creando entre todos, porque nos servía. A veces las abuelas, las madres, que es el papel que había hecho la mujer tradicionalmente en la sociedad rural, pues enseñaban perpetuar, ¿no? Sí, perpetuar. Enseñaban lo que ellas habían aprendido y lo que pensaban que era bueno que aprendieran los más jóvenes. Por eso los cuentos y los romances y algunas canciones pues son una escuela, es la manera de decir a los niños:
no hagas esto o no te comportes de esta manera porque el resultado puede ser este, ¿no? De manera que ese repertorio a veces se convierte en didáctica. En didáctica, es una especie de que viene el lobo, sí. Cuidadín, cuidadín. Exacto, sí, así es. Usted empezó con la música country de Estados Unidos, cosa que mucha gente no sabe. Dando a conocer a Joan Baez, a Dylan o a Pete Seeger, ¿no? En España, del que es... Sí, ha sido fui muy amigo, ¿no? Sí, fui muy amigo. Usted tiene también un don para recuperar, conservar, descubrir y tocar infinidad de instrumentos. ¿Cómo lo hace? Porque yo personalmente estuve toda mi vida con el piano y si lo abandono me pasa como con la bicicleta. Es decir, sí se recuerda la bicicleta, pero no es tan obvio, ¿no? Se puede uno caer. Sí, se puede uno caer. Sí. Pues bueno, yo los instrumentos en realidad son prácticamente toda mi vida porque estamos inmersos en un trabajo, tanto Luis Delgado como yo, de recuperación de instrumentos musicales y lo hacemos en unos museos, el Museo de la Música suyo, sí, y el Museo de en Urueña y la Fundación. Efectivamente, entonces estoy constantemente en contacto con instrumentos musicales, instrumentos antiguos, instrumentos que se están construyendo o reconstruyendo a partir de instrumentos antiguos, porque los intérpretes demandan permanentemente ese trabajo sí, los luthiers y otros demandan ese trabajo de renovación y de avance. Recientemente ha estado Carlos Núñez allí y Carlos está trabajando sobre la gaita, pero está trabajando con otros músicos, está trabajando en repertorios antiguos, en repertorios medievales, en fin, yo creo que los músicos actuales vienen con una fuerza, mi propio sobrino viene con una fuerza que es imparable, realmente tiene... yo creo en este momento mucha importancia para la música y para los intérpretes y los músicos actuales. Yo lo que pasa es que siempre dice que cómo hago tantas cosas, pues porque me levanto un poco pronto, sí, y a partir de ahí pues ya empiezo el día y me da mucho de sí. Claro, usted es un poco un trapero del tiempo como Marañón, ¿no? Así que dormía 5 horas, ¿no? Sí, aunque dicen los cardiólogos que no es bueno, pero hay mucha gente que vive hasta los 100 durmiendo 5 horas. Sí, eso yo creo que... Y tan fresco, ¿no? Exactamente, las vidas y las existencias pues se pueden alargar o acortar, sí, por otros motivos. Pero vamos, en mi caso yo duermo 8 horas, es decir que sí, duermo bien, sí, no tengo... Sigue la luz, ¿no? Exacto, sí, en el invierno, ¿qué voy a hacer a las 8 de la noche? Claro, dando vueltas. Sí, exacto, y entonces prefiero pues levantarme a las 5 de la mañana, a las 6, claro, que efectivamente todavía es de noche, pero que me da mucho de sí el día y tengo 3 o 4 horas para pensar, reflexionar, claro, sobre las cosas que pasan en la sociedad, sobre las que me pasan a mí y sobre en qué modo todavía puedo ayudar a esta sociedad en la que vivo. Paco Ibáñez dijo de usted que es el Menéndez Pidal de la canción, y también usted cantó el ladino Abre tu puerta cerrada y Alta, alta es la luna, ¿se acuerda? Sí. Hombre, yo creo que esa frase de Paco es probablemente porque no sabía que Menéndez Pidal cantaba también bien. Es decir, claro, si hubiera sido de esta época, pues probablemente a lo mejor habría hecho discos, y de hecho una de las labores de Menéndez Pidal fue encargar a Tomás Navarro Tomás que hiciera un archivo de la palabra, indudablemente porque estaba muy preocupado por la palabra y por cómo sonaban las voces de toda la gente que le rodeaba tanto en sus estudios históricos como le rodeaba a diario, ¿no? Entonces yo creo que esa es una frase de Paco que sí que ha quedado y que mucha gente comenta, pero probablemente... Que atañe más a la capacidad de recopilación, sí, de investigación. Y sobre todo, exactamente, sobre todo qué es lo que hizo Menéndez Pidal, que fue una labor impresionante, enorme, enciclopédica y demás, en la que apenas tenía importancia la música, y de hecho la parte musical le da, en el romancero tradicional, le da una pequeña función al final que encargó a su hermano Gonzalo. Es decir, que yo creo que él, sin embargo, pues le gustaba mucho escuchar las voces de esa gente a la que él recogía cosas. Eso hubiera sido un maravilloso proyecto como el que tuvieron en su día en el siglo XVIII los enciclopedistas, ¿no? Que se juntaron varios especialistas
con una idea de corpus común, que de ida y vuelta, ¿no? Pero claro, sí, él de hecho tenía grabaciones que le había mandado Manrique de Lara y luego otras muchas personas. Tenía también buena relación con García Lorca, con Falla, es decir, en su época la música tenía todavía ese sentido un poco lejano de algo artístico, pero que incluirlo en lo académico todavía no estaba preparado el mundo académico para aceptarlo, ¿no? Y de hecho, bueno, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no tuvo una sección de música hasta tiempos recientes, claro. Sí, pero ahora el director me parece que es el maestro Marco. Efectivamente. Curiosamente, sí, al que yo le hice una entrevista en Constelación Bulesa, Radio Clásica. Claro. Sí, Tomás Marco es imprescindible. Sí, estaba el otro día en la zarzuela viendo el estreno de Circe. Claro. Además es que sigue la evolución de la música desde muy cerca y es una persona, una desde personalidad. Su butaca, casi cada día. Eso es. Usted también estuvo vinculado al grupo Nuestro Pequeño Mundo, que bueno, es mítico, ¿no? Jarcha, Vino Tinto y el nuevo Mester de Juglaría, que mis alumnos de Segovia, cuando me tocó ir a un pueblo de Segovia, a Nuestra Señora de la Asunción, pues a Coca, estuve por ahí, luego me alquilé una casita en Balsaín y venía y daba vueltas por ahí, ¿no? Y cursos a los maestros de francés, bueno, qué cosas. Pues el nuevo Mester de Juglaría era para mis alumnos, que no eran muy musicales, algo nuclear, algo de todos los... Y me contaban cómo tenían para sus joticas y sus fiestas, sus trajes maravillosos las chicas de paño, con lentejuelas, bueno, todo eso formaba parte, no hace tantísimo, no es hace 1000 años, sino que eso todavía se vive en Castilla y León, ¿no? Sí, yo creo que... jóvenes. Yo creo que el nuevo Mester ha calado en la gente joven porque significa algo más que música, es decir, significa que el tipo de vida que se vivía en el medio rural y que ellos han sabido captar muy bien, tanto porque han grabado a esas personas mayores que tenían en su memoria todo ese repertorio, como la vida que se generaba alrededor de las fiestas populares, ¿no? Y el nuevo Mester no solamente ha participado en esas fiestas, sino que ha dicho, esto se puede hacer todavía, nos podemos divertir de esta manera, podemos seguir algunas costumbres que tenían nuestros abuelos y que no hay por qué abandonar, porque son costumbres muy interesantes que sirven además para colectivizar un poco a la gente, para reunir a gente joven, a gente mayor. Y mantener la llama política, porque siempre también estaban con el Villalar, con los comuneros. El tema de los comuneros está absolutamente al día. Yo creo que ellos... 5 siglos, ¿no? Exacto, pero yo creo que ellos, siguiendo un poco en la estela de López Álvarez y demás, que había hecho ese poema tan hermoso de los comuneros, tan hermoso y tan emotivo para la gente que piense que efectivamente los comuneros pues fracasaron, pero en cierto modo eran la vía, exactamente, eran la buena vía, exactamente, por lo menos sirvieron de ejemplo, ¿no? Y eso es lo que les hace sobrevivir a todos estos siglos y decir, pudo existir la democracia, pudo existir otra forma de gobierno, pudo existir más local, incluso más nacional. Exacto, ¿no? Sí. Voy a hacer un excursus. El pueblo se llamaba Navas de la Asunción. Si hay algún alumno escuchando, me va a decir la profesora ya no rige, está diciendo Nuestra Señora, vaya lapsus. Bueno, es Nava, la Nava de la Asunción, a 50 kilómetros por los Pinares del centro de Segovia. Usted también cantó canciones de ciego, de Navidad, infantiles, como esa tan conocida francesa que a mí me encanta, la Claire Fontaine. Usted está en voz, maestro, ya ha calentado su garganta. ¿Podría cantarnos alguna cosilla a capela? Eso es muy difícil, porque yo realmente he ido perdiendo el interés en la interpretación, en la propia, porque en los demás he seguido con gran interés la carrera de mucha gente,
pero el otro día me sobraba una guitarra en el museo y me la llevé a casa y me asusté de lo mal que lo hago. Después de tanto tiempo de no tocar, pues tengo que recuperar a lo mejor, y eso es una pequeña ilusión que me pongo para este invierno, ¿no? Volver a tocar y volver a... De manera que en la próxima entrevista me comprometo a cantar alguna cosa. A cantar y a tocar. Exacto. Usted tocaba fantástico, porque no era ese rasgueo que hacían algunos, donde lo importante era la voz y los acordes y la composición musical era muy secundario. Usted es que era un buen instrumentista, su guitarra, aunque no cantara, sonaba fantástico. Sí, sí. Entonces, sí. tenemos que yo con mi piano y usted cada uno en su casa ponernos a recuperar esos instrumentos para uno y para los demás. Yo me procuraba arpegiar en vez de rasguear y procuraba darle una calidad, digamos, al acompañamiento. Que dice la guitarra, dice todos los instrumentos que yo le he oído, que no son pocos, y los que usted tiene guardados o saca de vez en cuando, exhuma, ¿verdad? Bueno, ¿usted cree que hemos perdido hoy los logros de la Edad Media, como las tres culturas hispanas, aquellas de antes de la expulsión, antes de 1492? Hablando también desde el punto de vista judío. Claro. Sí. Yo lo que creo es que nos puede en este momento el miedo. Nos puede el miedo al otro, nos puede el miedo a la cultura del otro, que es lo que limita, digamos, la relación entre personas, ¿no? Y yo creo que eso habría que perderlo, habría que acercarse, habría que interesarse por la cultura de la persona que está a nuestro lado, por la persona misma, incluso antes que la cultura. Y ese miedo lo tenemos que perder, lo tenemos que intentar hacer un acercamiento entre culturas, porque hoy día está peligrosamente incendiado el mundo y la sociedad como para que encima nosotros echemos gasolina, ¿no? Usted también incluyó a los hermanos Mancuso, los sicilianos. Es que yo tengo una abuela de Burgos, pero un abuelo calabrés. Así que todo su periplo musical me toca muy de cerca, porque me considero cosmopolita universal por necesidad. No es que lo haya podido elegir, el ADN no se esconde, ¿no? Entonces, lo de los hermanos Mancuso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, de los hermanos Mancuso yo estoy, digamos, enamorado hace muchos años, porque les conocí en una cosa que organicé en Soria, y allí pues se ofrecieron como intérpretes, porque uno de ellos estaba casado con una soriana, ¿no? Y esa circunstancia hizo que me permitiera conocer una cultura y sobre todo unos intérpretes especialísimos, ¿no? Gente que había sufrido la emigración, había tenido que ir a Inglaterra a trabajar para poder salir del pueblo de Sutera donde ellos vivían y demás, y habían hecho un periplo parecido al mío, o al menos me parecía a mí que se parecía, y finalmente pues nos vinimos a encontrar en un lugar en el que no lo esperábamos, y su primer disco, Nessi María, pues se grabó aquí en Madrid. A partir de ese momento pues la amistad fue enorme, y ahora mismo, cuando ya ellos han triunfado, recientemente sacaron un disco en el que algunos arreglos eran de Battiato, por ejemplo, y claro, qué pérdida. Battiato, sí, me encantaba Battiato, claro, es que Battiato en casa es una especie de con Battiato me acuesto y me levanto. Sí, porque era una persona de esas que llegaba sí, muy profundamente, y bueno, ellos hicieron algunos arreglos con él, y también lamentaron siciliano, pues, también, claro, también universal, efectivamente, porque cantaban en varios idiomas, y además tenía una comprensión cósmica, ¿no?, del karma, como le gustaba decir a él, ¿no? Muy orientalizante. Sicilia también es un resumen de la Magna Grecia, de los Borbones, de los árabes, de los catalanes, de los normandos, era lo cual indica que muchas veces pues hay que tratar de asimilar y unir todas esas culturas para que se dé una nueva que sea el resumen que contenga sano todo de todo eso, ¿no? Exacto.
¿Quiere agregar algo más, maestro, aparte de recuperar? ¿Cuáles son sus proyectos o que nos quiera contar? O a lo mejor usted es supersticioso y los proyectos no se cuentan hasta que... No, yo más que supersticioso soy un poco improvisador y muchos de los proyectos pues a lo mejor no los conozco en este momento, pero de pronto me viene como una esta idea. Entrevista, maestro, Claro. Que yo le agradezco y los oyentes y Jorge Rosenblum no sabe cuánto. Es un placer porque Radio Sefarad para mí ha sido siempre un acompañante y un amigo, ¿no? Pero de todos modos los proyectos casi siempre tienen que ver con un par de simposios que organizo al año en Urueña y alguna exposición. La exposición de este año ha sido sobre fotografías antiguas de músicos populares y la exposición del año que viene es sobre una colección muy interesante que he comprado de programas de mano de cine, porque es un poco también la vida propia, la vida nuestra. El cine nos ha acompañado desde pequeños y hemos ido a ver allí lo que nos podía ilusionar y lo que nos podía sacar de un entorno un poco oscuro, ¿no? De manera que ese es un poco incluso el cine mudo, porque yo no llegué al cine mudo, pero mi padre sí. Las primeras películas que luego retomó el sonoro tiene una tradición del final del siglo XIX, claro. Incluso algunos de los acompañamientos de piano a los primeros eran deliciosos. Y además muy vivos. Sí, se están recuperando en cierto modo. Se están poniendo en algunas salas. Sí. Bueno, hasta aquí otro micrófono especialísimo de Alicia Perris. No se podría haber estado mejor acompañada, maestro, con las entradas agotadas esta vez en las GAE. A ver si en otro momento nos encontramos de nuevo en el marco de un concierto que usted patrocine. Pedimos disculpas, estamos en un hotel, no en un estudio de grabación. Si se han filtrado voces extrañas a estas entrevistas, siguen siendo las voces de la vida. Así que esperamos que los oyentes sepan valorarlo, y mil gracias hasta la próxima, y cuídese muchísimo, que usted es patrimonio de todos y es como un monumento, maestro. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias. Por ti, mi linda madre, mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. 18 años tengo, en la flor de mi mancebés, me quemaste en un fuego por la primera vez, me quemaste en un fuego por la primera vez. Por ti, mi linda madre, mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Yo te amo a ti sola y a ti te alcanzaré. Dame una parola, si no me mataré. Dame una parola, si no me mataré. Por ti, mi linda madre, mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré.